Bien, estamos con Ezequiel Mochi, así que desde 1995 es iniciado en la construcción de instrumentos de arco, especializado en la construcción de guitarras clásicas, flamencas y australianas y experimentales. Durante más de 20 años, maestro particular de lutería en taller propio, miembro fundador de la Asociación Argentina de Luthiers, integrante del nuevo proyecto Guitarras Argentinas y un montón de cosas más que las vamos a estar tratando en esta entrevista. No quiero hacerlo tan largo. Primero quiero presentarlo a él, que es el protagonista de toda esta noticia, pensando en este contexto en donde la tecnología avanza cada vez más y más y nosotros de a poquito vamos perdiendo cierto lugar, porque el humano en algún momento va a tener una fecha de caducidad. ¿Cómo estás, Ezequiel? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. ¿Qué tal? Ese, ¿cómo te va? Todo muy bien por acá. Bien, primero lo primero para entender de qué se trata la profesión y todos estos títulos que dimos, digo, ¿qué hace Ujú. exactamente un luthier? Y dentro de eso exacto, ¿qué es lo que hace diferente a un luthier de otro luthier? Perfecto. Un luthier concretamente lo que hace es, en el mejor de los casos, si lo consigue, diseñar sonido. Eh, por otro lado, lo que hace es algo muy específico que es generar un producto que va destinado al músico. El músico tiene necesidades, tiene requerimientos muy específicos que tienen que ver con su oficio, con su labor, y esa vinculación, esa proximidad que logra el luthier con el músico es lo que llega a buen puerto porque vos después podés, en tanto luthier, ofrecer un instrumento musical que se adecue a las necesidades del oficio del músico. Eh, pero concretamente lo que hacemos es diseñar sonido, buscar sonidos. Somos investigadores de lo que es el fenómeno acústico. Y en este caso de las Ok, guitarras, del fenómeno mecánico acústico que implica el instrumento. ok, bueno, y te llevo justo a una de las siguientes preguntas que tiene que ver con tu fondo, porque hay guitarras y demás. Digo, ¿el músico en general distingue cómo es un buen luthier o cómo es el trato del luthier con el músico y con el público de ahora en general? Digo, pensando en esto del trato humano y que hablaste de componer sonido, cada uno viste que es muy específico en general. Sí, la relación siempre es buenísima en función de que digamos, además muy fluida. Mm, Nosotros, los luthieres en general, en tanto, hay distintos perfiles de luthieres. Hay quienes Sí. investigan más, quienes siguen algunas fórmulas a rajatabla y hacen una conservación de determinado oficio. Hay quienes rompen reglas y buscan obtener productos nuevos, investigar y estar en constante evolución en lo que es el desarrollo de su profesión. Pero generalmente el músico es absolutamente receptivo de las sugerencias del luthier, necesita del trabajo del luthier personalizado porque justamente por ahí una de las cuestiones más importantes es que no son ni todos los músicos iguales ni todos los instrumentos iguales. Entonces, la lutería, el acceso a un profesional luthier, te da la posibilidad de atender el caso por caso. Y tu caso es tu caso. Y tu guitarra tiene algunas necesidades que no tenga otra, tu instrumento de viento, no sé, cordófono, membranófono, idiófono, el tipo de instrumento que sea, tiene necesidades específicas y tiene un uso muy específico. Y por ahí está en su estado original, por ahí sufrió daños, tiene accidentes. El luthier básicamente es la persona indicada como para poder evaluar, diagnosticar el estado de ese instrumento y ofrecerle al músico ese servicio que está necesitando. Así que la relación entre luthieres y músicos es absolutamente estrecha, es cotidiana, y está bien que así lo sea. Y por eso también, al haber tanta gente, tantos músicos, al haber tanta gente a la que necesita y le gusta la música, también hay muchos luthieres, felizmente. Y esto de estrecho me lleva a una pregunta que tiene que ver con algo de la presentación y la tecnología. Digo, estos cambios, estos avances que tuvimos, digo, vos tenés más años de luthier de los que yo tengo vivo, tenés 30, me llevas un año y en el medio pasaron un montón de cosas, pero un montón.
Sí, globalización, pasamos de Windows XP a Windows Vista, de Windows Vista a Windows 10, 11, vaya a saber qué vendrá. Digo, sí. hoy la tecnología, incluso con todos estos avances, permite hacer piezas en CNC, digo, hay impresiones 3D, inteligencia artificial. ¿Vino para competir, para sacarle trabajo en cierto aspecto en lo manual al luthier? ¿O el luthier lo puede tomar como un complemento pensando en agilizar algunas cuestiones? Ahí diste en el clavo. En realidad es un complemento. Y es un complemento ineludible por momentos y por otros necesario. Todo lo que es maquinaria, técnica, inclusive la incorporación de electrónicos, es una necesidad. O sea, de pronto uno piensa en la lotería, en la lutería como una actividad que se refugia en ciertos estándares de un pasado que hay que sostener con el tiempo. Bueno, eso no es real. Los ámbitos en los cuales los músicos tienen que hoy ejecutar sus instrumentos y transmitir su discurso con determinados requisitos de claridad discursiva. Básicamente, si estás en una sala y estás con 400 personas, y tu música tiene que ser legible, tiene que llegar nítida. Vos ahí tenés dos posibilidades: o te amplificás o tenés un instrumento que cumpla con ese requerimiento y logre la proyección de sonido suficiente como para que el discurso llegue y sea claro y nítido. Bueno, esos ámbitos musicales cambiaron y siguen cambiando. Y por ahí no tenés que tocar para 400 personas, por ahí tenés que tocar para 10.000. Entonces vas a tener que tener algún sistema de amplificación, salvo que sea un megateatro nuevo, no sé. Hay lugares que tienen un trabajo de acustización muy específica, el caso de nuestro Teatro Colón, el caso de La Ballena, el caso del Auditorio de San Juan. Hay un montón eh, de edificios que tienen un trabajo mecánico acústico y otros que, por el contrario, tienen cero trabajo de acustización. Entonces ahí la tecnología viene también a ayudar. E inclusive en nuestro trabajo constructivo y de investigación cotidiana, las herramientas, máquinas y tecnologías nuevas ayudan y ayudan además a generar nuevos productos. Eh, es muy interesante cómo desde la década del 70 aproximadamente para acá cambiaron las combinaciones de materiales en las construcciones de guitarras. Y eso da lugar a algo que me gusta siempre diferenciar. No estamos hablando acá nunca de mejor y peor, sino que estamos hablando de lo otro, que por ahí para mí es lo más interesante y lo más importante, que es la producción de diversidad. O sea, nuestro oficio y arte oficio tiene sentido y lo sigue teniendo justamente porque lo que da es la posibilidad de que surja una diversidad, tanto en la producción de instrumentos como en la producción discursiva musical. Eh, que eso es algo que pura y exclusivamente lo puede ofrecer el ámbito de la lutería, en términos de que uno no trabaja nunca igual al otro. Puedes usar las mismas maderas, mismas maquinarias. El instrumento siempre va a tener, en el mejor de los casos también, alguna huella digital tímbrica que te identifique como constructor. Ok, y Eh, siguiendo con esta línea, digo, dentro de Argentina, ¿cómo estamos parados en cuanto a la tecnología? Digo, mencionaste La Ballena, el Teatro Colón, son establecimientos, instituciones que se hicieron hace mucho tiempo y con esto mismo de tocar para 400, para 10.000 personas en el medio es como que hay una brecha generacional muy grande, digo, la tecnología de los músicos de ahora en sí, digo, Argentina, ¿cómo está parada en cuanto a la lutería de cara al presente que se vive o a un futuro próximo y en cuanto a instituciones o establecimientos, digo, ¿falta algún complemento para que el sonido vaya o se escuche de otra manera, pensando justamente en, no sé, todos los efectos que se usan hoy en día y demás? Mira, me parece que eh, esto de alguna manera se termina resolviendo un poco solo, porque más allá de los contextos, de las proyecciones que se tengan en determinada zona o de los logros a los que se llegue, o el acceso que se tenga en determinadas zonas a más o menos tecnología, a mayor o menor planificación,
La que siempre tiene acá el volante es la inquietud de la gente, la necesidad insoslayable del músico por generar novedades y por poder trabajar, emitir su mensaje. Entonces, en realidad hay una gama muy amplia de demanda, por así decirlo, de lutería. Claro que cambió muchísimo lo que es la moda, lo que es, sobre todo para las generaciones más jóvenes, lo que es el discurso musical. El- la tecnología invadió la composición inclusive, la manera de componer es otra. Eh, Ahora, sin embargo, nosotros como país, Argentina siempre fue muy plural, siempre fue muy diverso. Entonces, de pronto tenés músicas tradicionales que son amplificadas y conservadas, tenés músicas étnicas amplificadas y conservadas, regionales, músicas que vienen de otro país. Eh, la verdad es que el argentino es muy inquieto y es muy diverso. Entonces, sí, hay cuestiones de contexto que empujan o frenan determinados momentos de producción. Pero en términos culturales, sigue habiendo una afluencia muy, muy variada. Este, y la verdad es que la gente sigue siendo gente. Era como vos arrancabas con esto, siguen siendo humanos, siguen siendo sensibles. Y sobre todo cuando se trata de esta arte, de este nuevo lenguaje, que es como una alternativa a un lenguaje que me parece que hay otros tipos de discursos que a veces es más fácil que se domestiquen y que se amalgamen y se armen como una bola pastosa ya, ya terminada de sentido. En cambio, en lo musical todavía hay cierta conservación de diversidad. Eh, Hay cierta naturalidad y frescura más allá de la incorporación de menos o más tecnología. La tecnología como una herramienta siempre está buenísima para crear, para investigar, para obtener, sobre todo en nuestro oficio, que es siempre hablo como de lo mismo, que es como si pensarlo como un esquema de diseño. Sí, Para todo objeto de diseño, para trabajar en la obtención de un objeto de diseño, vos tenés que pensar en las variables. Una es la manera en la que abordás tu laburo, materiales, costos, mobiliario, espacio, mano de obra, todo lo que es material y concreto. Después tenés las ideas, el proyecto, lo formal, todo lo que es más de contenido artístico y que involucra directamente a lo que es también el diseño visual, el estético. Y después, por otro lado, tenés la funcionalidad. Es tu objeto de diseño, lo que vos creaste, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa? ¿Quién y cómo lo va a usar? Bueno, en toda esa ecuación hay una variable muy importante que involucra seguramente las tres, que es el tiempo. Y la tecnología viene a hacernos ganar tiempo. ok. O Ujú. sea, es justo esto quería tocar. Hablaste también de mano de obra, de tecnología, de avance, el tema de la gente y la pluralidad que hay con respecto a las voces dentro de Argentina. Y tengo tres consultas dentro de una que confluyen en cómo está el rubro, pero quiero desasnarlas para que vos me digas en específico cada uno. Digo, ¿sigue siendo rentable ser luthier hoy en día con todos estos cambios que hay en la sociedad? ¿Por qué viene la pregunta? Porque el otro día nos juntamos con amigos a comer un asado y me dijo, che, la gran mayoría son músicos. Y dijeron, che, ya si le doy una guitarra a mi sobrino, no le va a dar bola, entonces tengo que comprarles cosas, un celular o una tablet o cualquier otra pavada porque no le va a prestar atención. Digo, pasa, cómo confluye la tecnología con el rubro, no en específico en el armado, sino a nivel competencia, digo. ¿Le está Ujú. sacando mucho mercado o está tranquilo en general? No, yo creo que como te decía antes, todo sigue creciendo. Las particularidades de lo que es la situación económica
a lo largo de los años, las vivimos todos, en Sí, todos los oficios, en todas las profesiones y en todos los ámbitos. Nadie es ajeno a nada de eso. Sí, sin embargo, quizás como nosotros, en tanto, es como pensar en un peluquero. No se inventó nada que reemplace un peluquero. Y al carnicero tampoco. No hay reemplazo, no hay sustitución. Nosotros hacemos algo que no puede hacer nadie, eh, que conlleva dos cosas. Felicidades muy grandes, porque ves a la gente feliz cuando se va de tu taller con un instrumento nuevo o con un instrumento reparado o con, bueno, con toda la pericia que vos pudiste poner en ese laburo y la gente estaba esperando un resultado y lo obtuvo. Y también tenés una responsabilidad enorme, porque en definitiva sos quien puede hacer eso. Eso que te gusta más hacer, que no te gusta tanto hacer, que te salió mejor, que te salió peor, y sos vos, y sos tu vidriera, tu cara, tu organizador, tu todo. El luthier es su gran operador en su sala de máquinas en todos los ámbitos. Este, y entonces en ese sentido es como que siempre vamos a ser necesarios. Eh, y también las cuestiones que tienen que ver con las modas y los vaivenes que tiene la gente con su sensibilidad, en donde se vuelca más a determinados discursos o a otros musicales, siempre después terminan dando en fusiones y por ahí hay rescates. Y ahora tenemos ejemplos de gente que está medio funcionando el folclore con el trap. sí, Y bueno, eso está buenísimo. Estamos medios como todos los artistas en el medio de esta mermelada que evoluciona al galope y que muta constantemente y nos adaptamos a eso también. ok. Qué sé yo, me parece que en realidad en ese sentido soy bastante optimista. Después, bueno. Claro, la temperatura en el momento, no es lo mismo tener un taller en la década de los 90 que tener un taller en el año 80, que en el 70, que ahora, que hace 10 años. No es lo mismo, para nadie y a todo nivel. Este, Sin embargo, sí, lo que hacemos me parece que es lo suficientemente duradero. Yo, por ejemplo, construyo mis guitarras. Sí, Las construyo para que durante 150 años estén bien. No sé qué va a pasar dentro de 30, tampoco dentro de 10, menos dentro de 50. Bueno, mis instrumentos sé que durante 150, si tengo suerte más, capaz que 200, qué sé yo. Los hago para que los disfruten en un futuro. Y me parece que mi métier lo vale. Me parece que el esfuerzo invertido lo vale. Eh, y, y bueno, ahí me parece que no va también, no solamente tiene que ver con una cuestión de esperanza, tiene que ver con una cuestión de entender de qué manera valorar lo que uno está haciendo y también apreciar positivamente lo que se espera de lo que uno está haciendo. Ahí es donde está más fuerte el feedback entre músico y luthier. Este, Me parece que sí, no me imagino un mundo sin lutería, ni tradicional ni no tradicional. Sería muy aburrido. No es es, necesario. es un buen concepto para que lo quiero llevar a la próxima pregunta, aprovechando el Mm, tiempo y agradeciendo los conceptos desasnados. Digo, tengo las últimas dos en el tintero que tienen que ver un poco con esto que venimos hablando. Digo, mencionaste década del 70, 80, 90, esta cuestión de Argentina y la cultura a lo largo del tiempo, el trap combinado con el folclore, con ejemplos como Milo J hoy en día, en general, digo, los ujú. artistas viejos sumándose a feats nuevos. Y digo, ¿cómo es el vínculo de la lutería, de los luthiers con la cultura musical de un país? Digo, suelen hacerse cosas en específicas pensando en lo que puede venir
o normalmente, como dijiste al principio, se trabaja con lo que pide el músico en general? ¿Sabés por qué te lo pregunto? Por justamente esto que dijiste, yo hago una guitarra a 150 años y por ahí en 150 años cambió un montón. Digo, en un mes puede cambiar todo, pero digo, ¿ustedes cómo lo ven? Claro, sí, lo que te puedo hacer es un recorrido breve de lo que a mí me tocó vivir. Cuando arranqué como luthier con Francesco Ponzo y Alfredo Gustavo Fariña, dos maestros hermosos que me dio esta vida, eh, no tenía la menor idea de lo que era la lutería, ni la madera, ni un clavo, nada. Arranqué de cero, empecé a construir instrumentos de arco, eh, colaboré con la construcción de arpas, violín, viola, cello, arpa, cavaquinho y guitarras. Yo quería tocar la guitarra desde muy pequeño, desde los 4 años escuchando un cassette de Paco de Lucía, fantaseando con algún momento hacer algo como eso, y a los Mm, 7, 8 años tratando de aprender solo tocando Paco de Lucía. Empecé más como músico que como luthier. Entonces, bueno, mi instrumento era la guitarra y era el que tenía decidido para hacerme una mejor guitarra para mí, para aprender cómo era ese instrumento que era bastante misterioso, tenía un funcionamiento raro, hacía cosas raras. Me pasaba muchas horas en mi casa de niño pegando la oreja en un instrumento porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Bueno, pasar de eso a una escuela, hacerla durante 5 años, egresar, darte cuenta de que en el año 2000 no tenés maestros, no hay maestros, nadie enseña lutería. Bueno, ahí me empecé a formar como autodidacta, no quedó otra, empezar a hacer lo que yo creía que tenía que ser una guitarra. Felizmente tuve la suerte de tener buenas intuiciones, entonces bueno, fue un camino feliz. Duro, pero feliz. Eh, y de pronto mirar para atrás e ir a visitar a los tres constructores que en este país tenían más renombre en ese momento. Me acuerdo que fui a visitar a Jacopi, a Estrada Gómez, a José Jacopi, a Estrada Gómez y a Rodolfo Cuculeli. Y los fui a ver a los tres. Me recibieron recontra amablemente los tres. Divinos los tres. Pero no enseñaban. Y simultáneamente se estaba generando un grupo de gente que estaba muy deseosa de armar una asociación argentina de luthier. sí, Bien, hagámoslo. Se terminó armando la Asociación Argentina de Luthier. Estamos hablando de que había aparecido en 1995, en 1994 había aparecido Internet en universidades. En el 95 tenías comercial una conexión dial-up y en el 2000 más o menos alguno tenía una red, pero no había data en Internet. Sobre todo para los pibes, pibas que están escuchando esto, no había datos, no había nada. Una página web era una pantalla azul con letras blancas que decían yo soy este y estoy por acá. No había más nada. Entonces tampoco tenías ni siquiera esa aproximación. Claro, al armar la Asociación Argentina de Luthier y al encontrarte con 30, 40, 60, cada vez más profesionales o luthieres, constructores, artesanos, que están compartiendo las mismas pasiones que vos, las mismas inquietudes que vos, que tienen las mismas dudas que vos, que tienen las mismas necesidades que vos. Eso fue un boom hermoso porque a partir de esa construcción también hay algo que creo que prácticamente a casi todos en este rubro, los que pudimos disfrutar de eso, nos quedó un poco más claro, que es muy difícil, muy, muy difícil lograr algo duradero, sustancial o que tenga cierto peso a la larga, si no es de manera sí. colectiva. De alguna manera la transmisión y la socialización de las técnicas, ir comentándonos nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros hallazgos, compartirlo en exposiciones, en eventos, en charlas cotidianas interminables, nocturnas, diurnas, no parar de hacer lo que nos gusta hacer y entre todos eh, fue mejor, eso fue mejorando la situación. Y cuando vos ves para atrás, ves a pequeños constructores aislados, muy aislados, que conservan sus mañas, sus modos, sus maneras, preservando mucho, cuidando mucho de su oficio, en una actitud también un poco competitiva a veces. No entre ellos, pero sí generando eso en la gente.
Hoy por hoy me parece que el concepto es otro. Mirá, sin ir más lejos, yo tuve la suerte de armar con unos colegas hermosos un grupo de investigación que se llamaba Guitarras Pampa, que logramos hacer conceptos, guitarras desmontables y muchos trabajos de investigación. También logramos hacer un libro que se llama La Guitarra Mágica, con un montón de colegas, y armar un primer manual de lutería argentino. No existía contenido en castellano, por lo menos en Latinoamérica, que te introdujera con un paneo bastante frondoso, generalizado, de lo que Sí, son las primeras cuestiones a tener en cuenta para querer ser un luthier. Entonces, la verdad es que ese momento histórico, el año 2000 y el 99 también, fueron como impulsaron un cambio en lo que fue la lutería argentina, muy saludable. Este, la verdad que sí. Y bueno, hoy, por ejemplo, tenés un montón de constructores en todos los tipos de instrumentos que se te ocurran. Acá en Argentina, muchísimos más que antes. Hay escuelas, hay tecnicaturas, hay cursos de formación, clases particulares, como en mi caso. Hay muchísima más. Bueno, y por supuesto, después, con el tiempo, el desarrollo de Internet y la globalización de información, eso sí. empujó mucho más, porque eso logró que se haga un boom comunicativo entre luthieres a nivel internacional, cosa que también voy disfrutando con el correr de los años. Y me voy poniendo en contacto con luthieres de otros países para saber en qué andan, cómo están, qué les pasa. Bueno, es un mundo enorme y a la vez un circuito pequeño, como suele pasar, en donde nos empezamos Y, a conocer todos. y en esto de conocer, sí, ahora sí, aprovechando que va en realidad corriendo porque Zoom nos apremia, en estos últimos Ujú. 10 minutos que quedan de entrevista extensa, que está muy buena, sobre todo por los conceptos que estamos hablando con respecto al presente, al futuro, al pasado también, porque en algún momento surgimos, digo, esto de la lutería, la Asociación Argentina de Luthiers en general, me deriva a la pregunta de eh, cómo se forman hoy los luthiers de cara a lo que viene. Digo, hay más allá de lo que dijiste de escuelas, cursos y demás, las especializaciones, ¿cómo se dan? Pensando justamente en esto, ¿no? Digo, los instrumentos cambian constantemente, digo, una guitarra acústica de antes no era lo mismo que la de ahora, una guitarra eléctrica no era lo mismo que la de ahora. Las arpas, Mm. entiendo que no son lo mismo, digo, todos los instrumentos cambian. ¿Cómo se forma un luthier y cómo es insertarse dentro del mercado laboral, pensando justamente en esto, en todo esto que hablamos de tecnologías, cambios, hay que hacer su propia vidriera, digo, lo histórico compite contra lo nuevo. Generalmente lo que yo detecto es que van apareciendo microgrupos o formaciones de investigación. Es algo casi medio como de perfil universitario, sin serlo. Entonces aparecen células de gentes que están inquietas, curiosas, por resolver determinado problema, o por mejorar, o por ofrecer otra cosa en determinado ámbito de la lutería. Y generalmente son movimientos autónomos. La gente se mueve. El argentino es muy curioso, es muy inquieto. Es muy bueno el nivel de lutería que se hace en este país, en escala general. Sí, Eh, y la verdad es que, claro, se sigue investigando sobre todo en las cuestiones de captación de sonido, electrónica. Todo el tiempo están apareciendo nuevos sistemas de captación de sonido. Hay como una evolución permanente y constante en ese sentido. Por supuesto que hay saltos cualitativos en lo que tiene que ver con la tecnología del exterior, pero aquí hay también readaptaciones de esas tecnologías para nuevos usos que todo el tiempo se están implementando en los instrumentos. Eh, y bueno, la verdad es que a mí me parece que es eso, hacia ahí va apunta la lutería en el futuro, a seguir siendo lo que siempre fue, que fue el ámbito en donde el manos inquietas, el curioso y el investigador juega. Si vos tenés la posibilidad de seguir jugando y seguir descubriendo y seguir generando, está buenísimo. Va por ahí. Eh,
Me parece que sí. No sé si termino de responder lo que me preguntaste, pero Sí, 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 claro, eh, claro que sí. Pues, sobre todo es eso mismo, digo, Argentina es un país dentro de lo suyo muy autodidacta, camaleónico, es algo que también venimos tratando con distintos empresarios, políticos entrevistados en general, digo, cómo la capacidad de adaptación ujú, del argentino sobresale por muchas cosas en general, digo, normalmente destacamos lo malo, hay que destacar lo bueno y este es algo muy positivo, sobre todo para que la música se siga expandiendo y con conocimiento, que es lo más importante, porque en un contexto en donde estamos sobrecargados de información, incluso mucha desinformación, estos lugares mm, como los que vos mencionás, digo, dentro de la lutería y esta entrevista que estamos haciendo, sirven para generar algo de conciencia en la gente pensando en un futuro un poco más prometedor. Y aprovecho este último pie ujú. que tengo para hacerte la última pregunta. Ahora sí, digo, si vos tenés que definir este gobierno en particular con algún instrumento, ¿cuál sería y por qué? Si tengo que describir este gobierno en términos generales, Sí, en un instrumento musical. ¿Qué instrumento musical elegirías y por qué? uh, no, no me animo a compararlo con un instrumento musical. Una fonola, porque ya lo viví en algún momento. Creo que una de las cosas que más me sorprende quizá, y lo digo desde el palo técnico, Sí, musical, yo esta música ya la escuché, no, no estoy viendo novedad. Quizá eso me sorprende mucho, porque creo que hay un montón de gente que está queriendo vivir algo nuevo, y me parece que esto no es nuevo, que ya lo hemos vivido. Eh, Quizá eso es lo que más me llama la atención de este fenómeno que estamos oh, viviendo. ok, Sí, clarísimo. pero sí, hago esfuerzos enormes para tratar de separar mis ámbitos mentales. Sí. Ahí me la complicaste, pero una fonola sí, una fonola siempre repite algo viejo. Ok, bueno, clarísimo ese, digo, desasnamos cuestiones referidas a lo que hace un luthier en general, digo, el rol de la tecnología, la globalización, el valorar las cosas hechas a mano también, el complemento en general a lo largo de la historia. No queda más que agradecimiento por esta nota, por los conceptos desasnados y nada, espero Mm. que la música siga viva mediante todos los instrumentos que se están construyendo, que se construyeron, que se están construyendo y los que se construirán. Totalmente. No, gracias a vos por el espacio, porque esto le hace bien seguramente a la lutería, por lo menos ese es mi humildísimo objetivo. Y además, nada, contarle a la gente que sí, que es muy diversa la lutería, que se asome al jardín de la lutería, porque ahí va a encontrar seguramente lo que está buscando. Es con un luthier con quien seguramente va a poder cada músico en su estilo de instrumento y su tipo de música encontrar un vehículo para sentirse mejor, para ser más feliz. Va por ahí. Bien, me gusta. Excelente cierre, gracias. Ese y muy buena jornada. Ese, te mando un abrazo muy grande, que estés muy bien. Lo mismo digo, abrazo grande. Bien, sí, así pasaba la palabra de Ezequiel Mochi, así, luthier desde 1995, un año más del que tengo yo. Sí, 30 años construyendo instrumentos, se inició con el arco, especializado en construcción de guitarras clásicas, flamencas, australianas y experimentales. Durante más de 20 años, maestro particular de lutería con taller propio, miembro fundador de la Asociación Argentina de Luthiers Integrantes del nuevo proyecto Guitarras Argentinas y autor del manual de aproximación a la lutería, sí, el libro Guitarra Mágica de Ricardo Lousaudio, un montón de cosas de las que tratamos en esta entrevista en Énfasis Sutil. Hace rato teníamos ganas de hablar de instrumentos, encontramos a la persona indicada y no puedo quedar más que satisfecho. Así que quédense que todavía queda mucho más programa para seguir informándolos de la manera más objetiva posible.